Bienvenidos a nuestro segmento del retrovisor. Hoy no vamos a hablar de un partido ni vamos a hablar de un momento. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol argentino, Ricardo Bocchini. Para muchos era un desconocido, pero sobre todo en Centroamérica y Norteamérica. Pero en Argentina ha sido uno de los nombres más importantes, campeón del mundo. Bueno, acá tenemos otro campeón del mundo. ¿Qué estás vendiendo, Ricky? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué soy hincha fanático o qué? ¿Tu ídolo? Es que es mi ídolo. Yo de chico es como lo que para mí Bocchini fue lo que es hoy Messi para los chicos, Cristiano Ronaldo. Tenía una locura increíble con Bocchini. Eso generaba Bocchini, que para Eso los que no generaba saben, Bocchini. jugó toda su vida en Independiente. Es el Totti de aquel momento. Es el Totti de aquel momento. Tengo una historia nada más, me dijeron que contara una historia. En 1975 yo tenía 11 años, fuimos a Buenos Aires, vivíamos a 600 kilómetros de Buenos Aires, lo iba a ver a Bocchini. En ese momento leímos en el diario con mi primo, que tenía 14, que entrenaban previo al partido de la Intercontinental contra el Atlético de Madrid. Le pregunté a mi papá y a mi tío si nos dejaban ir, nos dijeron que no. Y con mi primo dijimos, nos vamos al cine. Dimos la vuelta a la esquina y tomamos 3 autobuses para llegar a la cancha Independiente. Cuando llegamos estaban entrenando, en una apuesta que me hicieron, si yo no me animaba a correr toda la cancha, saltando el alambrado de punta a punta por la mitad de la cancha. Fui corriendo. Cuando llegué al vestuario, al túnel, me agarra Pipo Ferreiro, que era el técnico de Independiente, del pelo, me pegó una patada en el trasero increíble que todavía me duele y volví corriendo. Lo vi a Rubén Galván, a Bertoni, a Bocchini, los vi a todos, salto el alambrado y se vienen todos los jugadores cerca del alambrado con todo el periodismo, los fotógrafos, todo. Al otro día me levanta mi papá temprano a la mañana y me dice, ¿qué tal la película? Le dije, buenísima, Trinity, el gordo Spencer. Me dice, porque acá hay un tontito igualito a vos, igual como estabas vestido ayer, tu primo, igualito tu primo, una foto con Bocchini, y la tengo. No me hizo nada mi papá ese día, no me hizo nada, pero tengo la foto, está plastificada. Sí, alta definición. Todavía te duele la cola, y ¿no? esa es mi historia con Bocchini, tenía locura, lo iba a ver siempre. Es lo que generaba Bocchini en aquel momento, 25 años del retiro de Bocchini, que entre tantos títulos que ha tenido a lo largo de su carrera, se ganó el título de Es el ídolo de Maradona. Fue el gran ídolo de Maradona y nosotros convocamos a Martín Fradkin, muchos lo conocerán en Fuera de Juego porque es productor de muchos de nuestros programas, Capitales del Fútbol entre otros, pero principalmente es un hincha de Independiente. Martín, contale a la gente, vos que no te tocó vivir esa época de Ricky, por ejemplo, ¿qué significaba el Bocha para el hincha de Independiente? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Un saludo también para los muchachos en la mesa. Es verdad, no me tocó vivir esa época, pero como buen hincha Independiente viví ese bautismo en la familia. El que no sabía el origen de Bocchini o lo que había hecho, no vivía en la casa. O sea, mi padre me ha contado esas historias como para de alguna forma bautizarme como un verdadero hincha Independiente. Y podría decir que sé más de Bocchini que de la propia historia de mi familia. Creo que hay que repasar este personaje, como bien decían, a 25 años de su retiro, porque es una forma de conocer al ídolo detrás del ídolo. ¿Por qué Maradona era fanático del fútbol y de Bocchini? Maradona en sus comienzos, como en su adolescencia, en su niñez, era hincha Independiente. Y vale la pena recalcarlo desde aquellos comienzos del Bocha, de esta época de la que bien hablaba Ricky, en aquella década del 70 gloriosa para Independiente y lo que era el comienzo de este jugador Bocchini. ¿Cómo lo describiríamos? Un fabricante de goleadores. ¿Con quién lo podríamos comparar hoy en día? Con Andrés Iniesta quizás, digo, por el tipo de jugador asistidor que comparte el juego y que disfruta de ver cómo otros jugadores también hacen goles. Con Totti, como bien ustedes también decían, por la cantidad de tiempo que jugó siempre en un mismo equipo. El hombre fiel, nunca se fue de Independiente, nunca tuvo la intención de irse, ni siquiera de Argentina. Me parece que vale la pena repasar su carrera, está muy bueno hacerlo aquí en el retrovisor y en Fuera de Juego. Y vamos a empezar con el puntapié de lo que fueron los comienzos de su carrera en 1973. Bocchini debuta en el 72 con 18 años, pero en el 73 es el momento de darse a conocer en el mundo y el momento de darse a conocer sobre todo en Argentina con aquella Copa Intercontinental y un gol que estuvo 35 años sin que el pueblo argentino y el pueblo de Independiente lo puedan ver. Aquella Copa Intercontinental de Independiente fue frente a la Juventus de la familia Agnelli, que secuestró ese gol para que nadie lo viera. Ese gol apareció en Pueblo Argentino recién en el 2009 y lo vamos a repasar junto con Bocchini en una entrevista y para que él recuerde ese gol que para todo el pueblo de Independiente fue un verdadero mito.
Me acuerdo que fue una pelota que recibió Comiso, que era el lateral derecho de nosotros, se la dio a Perico, a Raimundo, que jugaba ahí en el medio campo de 5, y me dio un pase a mí en el medio de la cancha, porque yo siempre jugaba, arrancaba de ahí desde mitad de cancha, venía a buscar la pelota, y bueno, Bertoni, que estaba jugando por la punta izquierda, él siempre que yo me hacía de la pelota se tiraba atrás para empezar a tocar la pelota y llegar a lo más lejos posible, si es posible, como se dio ese día, de que empezamos a tocar del medio de la cancha. Yo en un momento me salió un jugador de la Juventus y lo gambeteé, seguí avanzando. Bertoni, que estaba del lado izquierdo, cuando recibió la pelota se fue a la derecha mía. Cuando me salió otro jugador le di el pase a él, la paré, él me la devolvió justa y bueno, cuando me salió el arquero Sof, yo la empalé por arriba de la cabeza de él y entró, y la verdad que fue un hermoso gol, y salí gritando, bueno, ahí me corrían todos para abrazarme y bueno, fue una alegría enorme porque faltaba poco para tener el partido y ese gol ya nos da la posibilidad de ser campeones. Así es, ser campeones y volver a la Argentina con los brazos en alto, con lo que era un título mundial para Independiente, el primer título mundial que tuvo Independiente frente a esa Juventus inolvidable. Y vale la pena también recalcar, muchachos, que creo que hoy en día, yo antes lo comparé con Iniesta, pero es difícil creer que existiría un jugador como Bochini, porque las características del juego eran otras. Ahora Mario lo va a saber también repasar en la mesa y recordarlo, ya que fue compañero en la selección argentina. Era otro fútbol en aquel entonces, y Bochini en este caso lo recordamos como un goleador por ese gol que saca campeón Independiente del mundo, pero Bochini era un gran asistidor, decíamos un fabricante de goleadores, y así lo era, así lo recordaban. Era un tipo que gambeteaba sin la pelota, y me parece que valía la pena destacarlo con este gol, pero por el hecho de que se convierte de alguna forma en el puntapié de esta carrera tan exitosa que tuvo Bochini. Ya vamos a volver, Martín, para que nos sigas contando cosas del Bocha. En aquel partido que estabas recordando con aquel gol, antes la Juventus había errado un penal, un remate por arriba del travesaño. Vos lo conocés como hincha, Ricky era su ídolo, lo fue a ver a la cancha. Nadie lo conoce como vos, Marito. Vos fuiste contemporáneo con el Bocha. Sí, un año antes habíamos jugado en los juveniles, en Cannes. Ya se le veía, es decir, junto con Bertoni eran uno solo, dentro de la cancha eran uno solo. Después se iban bien o mal, eso no importaba. Pero dentro de la cancha tenían, es decir, solamente con mirarse ya sabían lo que iba a hacer uno y qué iba a hacer el otro. La realidad era, Bochini con la pelota, gol de Bertoni seguro. O casi seguro. Recién decía Martín, ¿qué tipo de jugador era? Contale a la gente que no lo vio a Bochini. ¿Qué era Bochini? ¿Qué hacía Bochini en una cancha? Bueno, él se hizo más famoso, si cabe la pelota, por el no egoísmo. Es decir, él no era goleador. Este gol con la Juventus tiene que debe ser el único que ha hecho, yo que sé, fuera de Argentina. Pero él no era goleador, no era egoísta. Por eso se caracterizaba porque a los delanteros, tanto a Bertoni como a los otros compañeros que tuvo, hasta el rusito Brailovsky también le hizo goleador. Es decir, era esa persona que agarraba la pelota y vos sabías que no por desesperación te iba a dar el último pase, sino porque él estaba convencido que vos ibas a llegar a esa pelota. Y por eso ha hecho cada 9, bueno, hasta que Daniel Bertoni se fue para Europa. Pero cada uno que jugaba como 11 o que jugaba como 9, salían de ahí llenos de goles, porque tenía esa facilidad. Disfrutar el pase. Como nadie, seguramente. Sí, es más, en la Argentina hay un término que todo el mundo en Argentina lo comprende, que es el pase bochinesco, ese pase que se filtra por toda la defensa, ese pase que nadie se anima, que nadie lo puede hacer, lo hacía Bochini. Él, no había un partido que él pensara que lo podían perder, siempre era tocar para adelante, tocar para atrás era un pecado, inclusive para los costados, era el fútbol generalmente hacia adelante, de gambeta y de pases magistrales. Y te vuelvo a repetir, muchas veces mi papá me dejaba en el autobús en una ciudad en Pigüé, 600 kilómetros, el sábado a la noche me mandaba solo y mi tío me esperaba el otro día a la mañana para llevarme a la cancha, dejarme otra vez y volver. Esa era la locura que tenía, solamente para ir a verlo jugar. Era otra época de los medios, José. Sí. ¿Qué sabías de Bochini? ¿Qué se sabía en otros países de Bochini? Porque no quiso ir a Europa, no fue a Europa, de eso vamos a hablar. En Argentina era muy famoso, pero no existía. Ricky lo comparaba, Cristiano, Messi, era el ídolo del momento. ¿Qué referencia tenías vos de Bochini?
Bueno, obviamente a mí tampoco me tocó verlo jugar, pero en Guatemala de hecho hay una historia muy particular de ese Independiente que marcó una época y de Bocchini particularmente. En 1974 el Municipal era un equipo que en Guatemala marcó época. Ganó el torneo de la CONCACAF a nivel de clubes y se ganó el derecho de disputar la Copa Interamericana, justamente contra Independiente en 1974. Por cuestiones de logística, Municipal no podía viajar a Argentina. Independiente le dijo a Municipal, no hay problema, disputamos los 2 partidos en Guatemala. El primero lo gana Independiente 1-0 con gol de Bocchini. 2 días después se juega el partido de vuelta también en el Estadio Mateo Flores y lo gana Municipal con gol de Pepe Mitrovic, también argentino. Se van a la ronda de penales, Independiente lo gana 4-2. En esa época donde obviamente no había redes sociales, Bocchini fue uno de esos pocos futbolistas que sí trascendía fronteras. Recién decíamos no quiso ir a Europa, lo comparábamos con Totti. El día de hoy se sigue hablando del día que Totti le dijo que no y que no fue al Real Madrid, por ejemplo. Se sigue hablando, y te sumamos, Martín, para que nos cuentes tu experiencia y lo que sabés de la historia, de por qué Bocchini no fue nunca a jugar a Europa. Sí, resulta sospechoso, ¿no? Hablando de un personaje tan trascendental para el fútbol argentino que nunca haya ido a Europa. Y repasando estas historias que comentaban también los muchachos en la mesa, hay muchos mitos sobre Bocchini, de por qué, por ejemplo, no fue al fútbol europeo. Se hablaba de que Bocchini extrañaba mucho a su familia cuando viajaba, principalmente a su madre, una relación muy entrañable con su familia que trascendía a no querer viajar, a no querer vivir fuera de lo que era el mundo independiente. Y también hay que tener en cuenta que Independiente en aquel entonces era el mejor equipo de América. Independiente había sido campeón de la Libertadores en el 72, certamen que gana durante 4 años consecutivos. Por lo tanto, estaban en el primer plano de lo que era el fútbol latinoamericano y la posibilidad también de disputar la Copa Intercontinental, que la disputaban. Y esto también hacía que otros casos que se habían dado en la década del 60, como lo fue Pelé en el Santos o Alberto Spencer en Peñarol, los jugadores no eran tan tentados por el dinero europeo como lo son hoy en día. Era otra época. Bocchini respetaba mucho al público Independiente y si había algo que había prometido a ese público era una fidelidad absoluta que hasta el día de hoy el hincha la recuerda y por eso significa lo que significa para el pueblo rojo. Ahora le voy a preguntar a Marito la historia de Bocchini con los mundiales, porque no estuvo en los mundiales hasta el 86, pero primero quiero que me lo cuentes vos, Martín. ¿Por qué Bocchini no va a los mundiales hasta el 86 siendo un jugador que tenía un reconocimiento absoluto por el talento? Muy cierto. Vale destacar que Bocchini es convocado por primera vez a la selección en el año 73, después de aquel evento que comentábamos en el principio de lo que fue la Intercontinental del 73. Una selección en la que en ese momento compartió con un Mario Kempes muy joven, misma edad. Tanto Kempes como Bocchini tenían 19 años en aquel entonces. La selección de Vladislao Cap va al Mundial y Vladislao elige llevar a Mario Kempes como uno de sus juveniles y gran figura del fútbol argentino en aquel entonces. Bocchini queda relegado, no por el hecho de Mario, pero sí queda relegado por ser un juvenil con poca experiencia en la selección. Los años pasan, asume a la selección técnica Menotti y Bocchini en ese trayecto hacia el Mundial del 78 era titular en el equipo del 78. Estamos viendo una foto del año 76, la Copa del Atlántico. Mario la debe recordar. Aquella Copa, aquel equipo, Bocchini era el número 10 titular del equipo y en el cual los delanteros eran Luque y Kempes. Y era una Copa y era un momento del seleccionado argentino en el que Bocchini era titular. Entonces se especulaba con que sería titular también en el Mundial 78. No titular, pero sí que sería convocado. Después Bocchini confesó haber reconocido y sentido que la Junta Militar de aquel entonces tuvo mucha influencia en la lista final de Menotti para el Mundial 78 y se generó un cortocircuito entre Bocchini y Menotti que fue irreparable. Menotti luego sería el técnico seleccionador del Mundial 82 y tampoco lo convocaría a Bocchini, por lo tanto esa relación se quebró y Bocchini tendría que esperar hasta el año 84, hasta la llegada de Carlos Salvador Vilardo, para tener una nueva posibilidad en la selección, ya con Maradona en ese seleccionado y ya con también Julio Grondona, que en aquel momento también lo era, presidente de la AFA, confeso hincha de Independiente. Entonces Bocchini tuvo esa oportunidad y fue clave en una gira que hace el seleccionado argentino previo al Mundial 86 en Düsseldorf. Como estamos viendo las imágenes, un partido memorable en Alemania, frente a la Alemania de Beckenbauer, un disparo de mitad de cancha de Bocchini frente nada más y nada menos que Schumacher.
ese arquero que le evita un gol a Bocchini que hubiese sido trascendental en aquel entonces. Era la gira previa al Mundial 86 y Bocchini era protagonista de un seleccionado argentino. Esta es una perlita que me parece que valía la pena que repasemos por el hecho de lo que se iba a venir. Un Mundial 86 en el que el titular era Maradona. Y ya nos vamos a Bocchini meter. sería parte de aquel plantel. Y ya nos vamos a meter en ese Mundial 86, pero no quiero que se nos pasen tantos años sin que Marito me diga, a ver, Marito, vos compartís del 73, como decías, y te quedás con el puesto, eran 2 jóvenes de 19 años, el puesto fue tuyo. Sí, fue mío, pero no sé por qué. La verdad que no sé por qué. Yo tampoco tenía tanta experiencia como podía haber tenido el Bocha. Más él jugando en Buenos Aires, que jugaba con los mejores. Y nosotros teníamos, yo jugaba en Córdoba y jugábamos en el interior solamente. Pero el Nacional sí que lo jugábamos todos juntos. Pero no sé por qué me eligió a mí. Pero después lo viste cerca, en el 78 estuvo cerca, Sí, en el sí. 82 estuvo cerca. Claro, lo que pasa es que tan cerca estuvo el 78 que yo cuando llegué, él ya no estaba. Él ya no estaba porque yo llegué a un mes de empezar el Mundial. Yo me quedé, salió Diego de esa convocatoria, pero que uno no se puede explicar, claro, sí, se puede explicar por qué, porque lo que dijo Martín recién por intermedio de los militares, y yo no sé si era la relación tan brava con Menotti, ¿no? Como que los militares lo querían a Alonso. Era Era Alonso o Bocchini. Alonso o Bocchini y de el número Beto, 10. Sí. Y después quedé yo como peludo de regalo ahí. Bocchini en su libro dice que si hubiese nacido en otro país, jugaba 4 mundiales. Es lo que él piensa. Había mucho talento en Argentina también, malo de los militares y todo, pero que si hubiese nacido, por ejemplo, dijo hasta brasilero, hubiese jugado 4 mundiales. Pero jugó uno, pero para el hincha Independiente lo más importante es que haya sido el máximo ídolo en la historia de Independiente, ¿no? Y es para hablar, Martín, de los 5 minutos más memorables seguramente de la carrera de Bocchini. 5 minutos jugando con Maradona, nunca se dirá, pero muchos especulan que hasta el propio Diego pidió compartir esos 5 minutos con él. Claro, nunca se sabrá si ese pedido fue por Maradona o porque realmente lo merecía Bocchini. En el año 86 Bocchini era un gran jugador, había sido campeón de América y del mundo 2 años antes con Independiente. Pero es así, jugó esos 5 minutos en la semifinal contra Bélgica del Mundial 86 y dicen que Maradona, cuando va a ingresar en ese cambio que se hace por Jorge Burruchaga, Maradona lo invita y le dice: bienvenido maestro, lo estábamos esperando, y tienen la oportunidad de hacer alguna que otra pared en esos últimos 7-8 minutos que quedaban de partido, que yo creo los debe haber disfrutado un poco más Diego que los debe haber disfrutado Bocchini, que se habló después del Mundial 86 que se quedó con ganas de participar más. Inclusive tuvo alguna discusión muy fuerte con Ruggeri después del Mundial del 86, porque decía que no se sentía tan campeón. Para Maradona debe haber sido un premio. Así es, 5 minutos en los cuales Bocchini toca 4 pelotas, 3 de esas pelotas se las da Maradona, de tantas ganas que tenía Diego de poder jugar con Bocchini. No se te ha notado lo hincha de Independiente, Martín. Te mando un abrazo grande y me encanta compartir esta pasión que tenés por el rojo con vos. Muchas gracias, muchachos, de verdad. Gracias por invitarme y como hincha les quiero dejar algo que los hinchas siempre cantaron de Independiente y que yo recuerdo de mi niñez, algo muy lindo, de una canción memorable, es: solo le pido a Dios que Bocchini juegue para siempre, siempre para Independiente. Y es una canción que hasta el día de hoy les eriza la piel a los hinchas de Independiente y la quería compartir para que conozcan ese significado. Un toque de primera del Bocha cambiaba un partido, porque si hay una virtud que tenía era tocar de primera para marcar diferencia. Abrazo grande, Martín, muchísimas gracias. Abrazo grande, que anden bien, muchachos. El placer de recordar a El Bocha, Ricardo Bocchini, y alguien que lo conoce mucho es Marito Gente, también ha jugado y lo ha conocido mucho. Marito 78, El Bocha menos 86. Ya volvemos con más.